compañero de trabajo Daniel Migani, que se suma nuevamente a esta mesa. ¿Cómo andamos, Dani? Buenas noches. Hola, gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Dani, bueno, en base a lo que venís hablando, un poco también con especialistas que charlan en la radio, ¿cómo lo ves vos? Nosotros presentamos el programa diciendo... Sí, los estaba escuchando, exacto, los estaba escuchando atentamente. ¿Cómo ves el panorama Muy vos? interesante lo que decían ustedes y lo que decían los colegas, y yo por ahí me gustaría engancharme de algunas cosas que ustedes sugerían por ahí, potenciarlas. El tema Delta, es decir, el aumento de casos que se está viendo en Argentina, incluido Córdoba, que es donde, ya hablaremos de Omicron, donde más Omicron hay en el país, es Delta. Es decir, la quintuplicación de cantidad de casos o cuadruplicación es Delta. Esta mañana hablábamos, porque nos llamaba mucho la atención, una cuestión de sentido común. Es decir, Córdoba es el 8% del país. ¿Cómo puede ser que siendo el 8% del país haya tenido la mala suerte de recibir a 3 personas que venían de afuera con Omicron? Y que en la provincia de Buenos Aires y Cava, que representan entre las dos el 45% del país, no tengan nada. Y que indudablemente tienen mayores ingresos del exterior, vamos a decirlo así. Exactamente, es decir, una cuestión si uno compara aritmética Ezeiza a Güero Parque, digamos, te da mucho más ingresos. Hablamos con el doctor Fidelio, que es el que está a cargo del Malbrán, cordobés, que estaba en hemoderivado, y nos dice mala suerte. O sea, vos le tenés que creer, Fidelio es un tipo... Claro. Porque antes habíamos hablado con la gente del Banela, y ¿qué nos decía la gente del Banela? El que busca encuentra. Córdoba tiene una capacidad de búsqueda que incluso se la prestó a San Luis, que es como que va un pasito adelante. Esto de la secuenciación parcial de la que hablaba recién el colega, no lo tienen en todos lados. Eso es lo que me explicaba desde el laboratorio central. Entonces me dice, puede pasar que en realidad esté y no la estén buscando. No es que no la están buscando, no la están encontrando. Bueno, Fidelio me decía que no. Ese es el tema. Primero, ojo con la Delta, que decíamos la Delta no pasa nada, pumba. La Delta llegó también. Y ni hablar de Omicron. Creo que en una semana se ha demostrado que es tremenda. O sea, no hace falta que te lo diga. Es decir, uno multiplica como un caso, 2 casos, 3 casos ha generado el despelote que generó. Y el dato positivo, también en base a lo que hablaban ustedes y relativo, es que, bueno, esos porcentajes que dabas vos, Guille, respecto de cómo había subido el número de gente con problemas respiratorios, porcentualmente. Pero claro, vos tenés que ver el año pasado, de la cantidad de infectados, cuánto te representaban esos, en cuanto a internación, y cuánto representan hoy. Es mucho menos. Pero ojo, también lo escuchaba el doctor Díaz, por el momento. ¿Viste cómo es esto? Uno no sabe cómo va a terminar o cómo va a seguir. Por el momento y con una población mucho más vacunada, inmunizada, sí, con 2 dosis. Mira, quiero compartir con los 4 que están acá, porque es como que está en el imaginario relativo a esto de la variante Omicron es más leve, es una enfermedad más tranqui que lo que producía el coronavirus, la cepa original o las que se derivaron después, Delta, Manaos. ¿Qué decían? Más allá del secretario general de la OMS, el asesor en salud de la OMS, puntualizando que no hay que confiarse tanto, todavía hay muy pocos datos, y fíjense lo que decía en este informe. 77 countries have now reported cases of Omicron, and the reality is that Omicron is probably in most countries, even if it hasn't been detected yet. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. We are concerned that people are jumping to a conclusion that this is a mild disease. Now, if we go into a season like we're going into now, when a lot of people want to get together, holiday season, and we have a more transmissible virus that we don't actually know its clinical course very clearly, we could be setting ourselves up for a very dangerous situation. Bueno, eso que dice la última persona que habla, también lo dice la CDC europea. Dicen, ojo con esto, que estamos todos con el imaginario de que es una variante más leve, pero podría no ser tan así. ¿Andrés? Bueno, lo que pasa que también es que los datos que se vieron, que se están viendo y que se vieron en las últimas semanas en el país donde se la detectó esta variante por primera vez, que es Sudáfrica, son alentadores, porque los picos de contagio son tremendos en Sudáfrica,
pero los casos de decesos o internaciones son ínfimos. Y lo mismo está pasando en Reino Unido, en Europa, asimismo en otros países. Por lo tanto, es cierto que es apresurado informar de que esta variante es más leve en cuanto a su letalidad, pero los primeros indicios mencionan estos datos. Así que ese siendo un escenario optimista, hay un escenario sumamente optimista de muchos investigadores y especialistas de que esta variante podría llegar a ser el final de la pandemia. Podría llegar a ser. Ese es el escenario más optimista porque se transformaría en un virus estacional con muy poca letalidad, muy contagioso pero con muy poca letalidad y al mismo tiempo donde las vacunas serían efectivas o eficientes para los grupos de riesgo que deberían ser la única persona para vacunarse como pasa con la influenza o con cualquier virus de la gripe en el día de la actualidad. Claro, ¿no? Oliva hace el papel de optimista, pero yo tengo que hacer el papel de pesimista, digamos, ¿no? Pero bueno, vos, Ariel, ¿cómo lo ves? Me parece que hay que ser paciente, ni optimista, ni tal vez tampoco pesimista. Me parece que en este momento, y esta misma palabra utilizó un investigador israelí al que le preguntaban si la variante Omicron era leve, y él pidió paciencia. Si bien son tiempos muy agitados y muy apresurados y muy dinámicos, en donde todo parece estar cambiando, me parece que hay que ser paciente. Hay algunos datos que son alentadores, esta curva de Sudáfrica del crecimiento de los casos, pero no del pico de las muertes, pero también hay que aclarar que en Sudáfrica la gente que se está enfermando es gente joven principalmente, un público joven que en general no cursa enfermedades graves. Sin embargo, los datos son alentadores. Considero que hay que ser paciente, pero no hay que meter miedo a la gente. Me parece que muchas veces los medios, los periodistas, estamos siendo demasiado preocupantes, sembramos pánico y miedo en la población y me parece que hay que llevar información y tranquilidad, paciencia, pero no abusarnos tampoco. Sí, buscaba apuntar eso, ¿no? Que una vez más los medios de comunicación nos vemos en la obligación de tomar un rol mucho más responsable a la hora de transmitir lo que está pasando, informando todo lo que pasa, pero a su vez viendo que necesitamos crear conciencia a la gente, hay que decirle, siga usando, o sea, no es porque tengo 2 dosis de la vacuna, no uso más el barbijo, voy a la fiesta y voy a la cancha o voy al baile sin cuidarme de ningún tipo, total, al sumo pasaré una gripe. No, es muy importante el rol de los medios en cuanto que tenemos que decir que son muchos los casos, que la contagiosidad es alta, que por ahora la letalidad es baja y también mantener, como piden las autoridades sanitarias, mantener las medidas precautorias, ¿no? Bueno, me gustó esa de ser paciente. ¿Vos, Dani, cómo lo ves? Digo, en base a lo que hablaban recién. Yo en realidad lo que hago es repetir lo que dicen. Hay algo que me hace ser, como los chicos ahí también optimista, que es, yo los noto más relajados a los que, bueno, yo considero, más allá de que objetivamente tienen los pergaminos para hacerlo, pero yo considero que son a quienes más escucho y en quienes más confío respecto de esto. Que no son pocos, por suerte, tenemos un montón. Pero esta mañana hablaba, insisto, con lo de la gente del virológico, con Viviana Re. Y primero, vos notás que tiene un tono calmo. Allí es donde llegan los primeros virus que tienen que hacer la secuenciación parcial y toda la historia. Y ella me decía que los virus, los coronavirus, este tipo de virus, él me explicaba que hay distintas calidades de virus. Qué sé yo, me decía, el virus del HIV es un virus genial, todo esto entre comillas, por supuesto, es decir, la calidad de guerrero que tiene, pero me decía que los coronavirus tienen un problema en general, que es que a medida que van mutando, van multiplicándose más rápido, lo cual significa más contagio, pero también van perdiendo eficacia, se van volviendo menos jodidos. Entonces que confiaban en que esto podía pasar de la misma manera. Y algo parecido decía Fernando Pola, que el virólogo también, el que trajo la investigación de la Pfizer al país, bueno, él decía que probablemente haya muchos casos, pero que hay que cambiar la mirada porque probablemente sean muchos casos que no generen el nivel de saturación que generaron las anteriores por esto mismo, por esta misma cosa. Y cierro con esto, lo emparentaba con el fútbol, decía, cuando llegaron los primeros virus nosotros tuvimos que armar un equipo con lo que había, sin entrenamiento, después llegó la vacuna. En la Argentina, por suerte, se pudo armar un buen equipo, que sabe lo que juega, que está ágil y demás. Puede perder, pero seguramente tenemos más posibilidad de ganar o de empatar el partido. Digo, como para darnos tranquilidad de lo que dicen estas personas que se supone que saben
¿no? Que saben. A lo mejor también han cambiado la manera de comunicar, lo cual es probable y coincido con lo que dicen los chicos, que también nosotros tenemos que comunicar. Y cierro con esto, que me gustó mucho. Viste que hay un brote jodido en Montecristo también. Y veía las medidas que se han tomado, que son medidas que te coartan de alguna manera el funcionamiento, qué sé yo. Estuve hablando Pero la tarde uno con la intendenta de Montecristo. Claro, justamente. viste que si uno las analiza las medidas, están bien pensadas. Una semana hasta el 22 de diciembre, si no te estás enfrentando a la gente, le estás diciendo, vamos hasta el 22 porque queremos que la Navidad la pasemos tranqui, pero para eso pónganse las pilas, de alguna manera te está diciendo eso. Entonces no hagan fiesta, y aparecen todas las medidas. Me parece que está bueno, en eso hemos aprendido también.